Imagina amar a alguien que no puede responderte. Me llamo Clara y soy enfermera desde hace 8 años. Lo he visto todo en esta profesión. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que viví en ese hospital. Estuvo en estado vegetativo, sin respuesta durante meses. Joven, hermosa, llena de vida en las fotos de su mesita de noche. Y a su lado, cada día, él estaba, el prometido más devoto que he visto. Al principio, fue solo empatía. Luego, curiosidad. Hablábamos mientras él le sostenía la mano. Y, con el tiempo, sin quererlo, me encontré deseando que esa mano fuera mía. Sí, me enamoré de él y sé que esto suena mal. Sé que muchos me juzgarán. Pero, ¿qué harías si el destino te pusiera a alguien en el camino de la manera más inesperada y dolorosa posible? Esta es mi historia, y por mucho que duela contarlo, hay que escucharlo hasta el final. Porque lo que pasó después, nadie lo podría imaginar. Él lloraba todos los días junto a su cama. Y yo, lloraba por dentro. Trabajar como enfermera significa cuidar vidas, pero, ¿qué pasa cuando una de esas vidas es la de la esposa del hombre al que empiezas a amar? Intenté resistirme. Intenté mantener las distancias. Pero él era amable, presente, humano. Y, solo, empezamos a hablar durante nuestros turnos. Él me traía café. Yo lo escuchaba desahogarse. Nos apoyamos mutuamente. Hasta que, una noche silenciosa, me preguntó si podía abrazarme. No hicimos nada más. Pero ese abrazo, lo cambió todo. Puedes juzgarme. Pero luché contra ese sentimiento. Lo mejor que pude. Hasta que la verdad salió a la luz brutalmente, y lo que parecía improbable se volvió inevitable. No es una historia fácil. Pero es real. Y si crees saber cómo termina, te equivocas. Quédate hasta el final. Comprenderás que el amor, a veces, nace en el lugar más inesperado, entre el dolor y el duelo. Si esta historia te ha conmovido hasta ahora, suscríbete al canal y quédate conmigo hasta el final, no querrás perderte el desenlace. Me llamo Clara Rodríguez. Tengo 32 años. Soy enfermera desde los 24, y trabajo en un hospital público en Valencia. No vengo de una familia de médicos ni de enfermeros. Nadie en mi casa entendía por qué quería pasar mi vida cuidando de personas enfermas. Pero desde pequeña, cada vez que veía a alguien sufriendo, sentía una necesidad profunda de hacer algo, de ayudar, aunque fuera solo estando al lado. Supongo que esa sensibilidad se convirtió en vocación. Y la vocación, con el tiempo, se convirtió en rutina. La mayoría de la gente no sabe lo que implica realmente ser enfermera. No es solo tomar la presión o administrar medicamentos. Es aguantar el llanto de una madre que acaba de perder a su hijo. Es sostener la mano de un anciano que muere solo. Es cuidar un cuerpo que ya no responde, mientras los ojos de los familiares te preguntan sin palabras si hay alguna esperanza. Es ver cómo la vida se escapa en silencio, y aún así volver al trabajo al día siguiente como si nada hubiera pasado. Siempre me he considerado fuerte. No porque no me duelan las cosas, sino porque aprendí a no derrumbarme delante de los demás. En mi trabajo, no hay espacio para debilidades. Las emociones se guardan en el bolsillo del uniforme, justo al lado del bolígrafo. Y el termómetro. Pero hay días, hay historias que te atraviesan como una aguja, y ya no puedes seguir como antes. Cuando comencé a trabajar en la unidad de cuidados prolongados, ya llevaba varios años en el hospital. Pensé que nada me sorprendería. ¿A cuál área está destinada a pacientes que, por una razón u otra, están entre la vida y la muerte, muchas veces sin conciencia, sin reacción, sin certeza de si algún día despertarán? Es una zona tranquila, silenciosa, donde el tiempo parece estancarse. Los rostros de los familiares se repiten día tras día, marcados por la resignación o la esperanza desesperada. Fue allí donde la conocí por primera vez. No como persona, sino como un cuerpo frágil, inmóvil, con el cabello perfectamente peinado por su madre y unas flores frescas al lado de la cama. Se llamaba Marta. Tenía apenas 29 años. Estaba en estado vegetativo desde hacía 2 meses. Tras un accidente de tráfico. Había sido atropellada mientras cruzaba un paso de cebra, volviendo de su clase de yoga. Su historia era una de esas injusticias que no se entienden. Una chica sana, joven, con toda la vida por delante. Y de repente, atrapada en un cuerpo que ya no respondía. Mi labor con Marta era como con cualquier otro paciente: controlar sus signos vitales, hidratar su piel, movilizar su cuerpo para evitar úlceras, hablarle aunque no respondiera, como nos enseñan en la universidad. Pero desde el primer día, noté algo distinto.
No en ella, sino en quien la acompañaba, un hombre. Moreno, delgado, con barba de varios días y unos ojos cansados pero intensos. Al principio pensé que era su hermano, o quizás un amigo. Pero no. Era su prometido, se llamaba Rafael, venía cada mañana a la misma hora, se sentaba junto a ella. Le hablaba como si ella pudiera oírlo. Le leía libros, le contaba cómo iba el trabajo, le ponía su música favorita con unos auriculares pequeños que traía de casa. A veces lloraba en silencio mientras le acariciaba la mano. Otras, simplemente se quedaba allí, sin decir nada, como si con su sola presencia pudiera evitar que ella se desvaneciera del todo. Confieso que, al principio, me conmovió profundamente. No es tan común ver a alguien tan joven con tanta devoción. Muchos familiares, con el tiempo, se cansan, se rinden. Pero él no. Día tras día, llueva o haga sol, allí estaba. Como una estatua de amor y espera. Yo lo observaba desde lejos. No hablábamos mucho. Un buenos días, un ¿cómo está hoy?, un gracias. Eso era todo. Pero ya desde entonces, sin darme cuenta, Rafael empezó a ocupar un rincón dentro de mí y claro, me odié por eso. Me dije que era absurdo. Que solo era empatía. Que mi corazón simplemente se estaba dejando llevar por una escena trágica. Que no era real. Pero si algo aprendí en estos años es que el corazón no entiende de ética, ni de lógica, ni de normas. El corazón siente. Y punto, ese fue el comienzo de todo. La enfermera que lo tenía todo bajo control, la profesional que creía haber visto ya lo peor, no sabía que estaba a punto de enfrentarse a lo más complicado de su vida, enamorarse. Del hombre que todavía amaba a una mujer en coma, y lo peor, era que esa mujer estaba a mi cargo. Recuerdo perfectamente el día en que Marta ingresó. Era una mañana de viernes, una de esas en las que todo parece fluir sin sobresaltos. Los pasillos estaban tranquilos, el sol entraba por las ventanas del ala norte, y yo había dormido más de lo habitual, así que estaba de buen humor. Pero bastó una llamada por el intercomunicador para que todo cambiara. Rodríguez, prepárate. Tenemos una nueva paciente para cuidados prolongados. Llegará en breve desde la UCI. Cuando leí el parte médico, sentí un nudo en el estómago. Mujer, 29 años, politraumatismo craneal, Glasgow 4, sin respuesta neurológica, estado vegetativo persistente. Accidente de tráfico. Sin antecedentes médicos. Ingresada hacía 2 meses en la UCI, sin mejoras, me detuve unos segundos. Siempre me tomaba un momento antes de recibir a un nuevo paciente en esas condiciones. No por miedo, sino por respeto. Porque detrás de cada cama que llega hay una historia rota, una familia desgarrada, un futuro que fue arrancado sin aviso. Cuando entraron con la camilla, me impactó verla. Marta era hermosa. No en el sentido superficial. Había algo en su rostro que aún, incluso en ese estado, transmitía serenidad. Tenía la piel pálida, los labios agrietados, pero sus pestañas largas y su cabello castaño oscuro le daban un aire casi irreal. Como si estuviera dormida en un cuento maldito del que nadie sabía cómo despertar. La acompañaban sus padres, una pareja mayor, muy educada, con una tristeza silenciosa, de esas que ya no necesitan palabras. El padre no soltaba una pequeña maleta de mano, y la madre entró al cuarto colocando fotos sobre la mesa, como si así pudiera traerla de vuelta. Y, detrás de ellos, estaba el Rafael, vestía una camisa arrugada, los ojos hinchados de no dormir, y llevaba en brazos una caja con libros, cremas, perfumes y una pequeña planta. Se acercó a la cama y le acarició la mejilla, susurrándole algo al oído, como si la estuviera saludando tras un viaje largo. Nadie lloraba. Era como si ya hubieran llorado tanto, que solo les quedaba el gesto automático de estar allí. Nos presentaron brevemente. La madre me estrechó la mano con fuerza, como si en ese apretón me estuviera entregando lo más valioso que tenía. Me pidió, con voz quebrada, que la tratara como si aún pudiera sentir. Que le hablara, que le pusiera su perfume favorito, que le hiciera escuchar música clásica, especialmente Chopin. Yo asentí, tragándome las lágrimas. Estaba acostumbrada a esas peticiones, pero nunca dejaban de doler. Durante las primeras horas, me dediqué a revisarla, a acomodarla, a familiarizarme con su rutina. El informe de la UCI era claro, no había mejoría neurológica, pero tampoco deterioro agudo. Su cuerpo respiraba gracias a una cánula traqueal, pero no necesitaba respirador. Tenía una sonda PEC para alimentarse, y respondía solo con reflejos. Espinals. Lo que más me impresionó fue la suavidad de su piel.
La habían cuidado con esmero. Hasta sus uñas estaban limadas, Rafael no se despegó de ella en ningún momento. No hablaba mucho, pero sus ojos lo decían todo. En un momento, cuando terminé de acomodar las sábanas, me miró y dijo, gracias, por cuidarla, fue tan simple. Pero mi Hondo, porque no era solo un agradecimiento. Era una súplica. Como si depositara en mí una fe que ni siquiera sabía si merecía. Yo solo asentí, y salí del cuarto con una sensación que no lograba explicar. Los días siguientes fueron una repetición de ese primer encuentro. Marta no mostraba signos de mejoría. Sus padres venían en horarios intercalados, pero Rafael, él estaba siempre. Llegaba por la mañana y se iba al atardecer. A veces incluso se quedaba más tarde, pidiendo permiso para acompañarla una hora más. Se traía su portátil, trabajaba desde allí, leía en voz alta, le cantaba canciones antiguas, incluso intentó enseñarle palabras en francés, su idioma favorito, y yo observaba. Me tocaba hacerle las curas, cambiarle el vendaje, revisar sus constantes. Cada vez que entraba al cuarto, lo encontraba allí, en silencio o murmurándole cosas que jamás escuché. Había un amor tan palpable entre ellos, aunque solo él lo expresara, que me sentía una intrusa, una espectadora de algo sagrado, pero en uno de esos días, algo cambió. Mientras le tomaba la presión a Marta, Rafael me preguntó si yo creía que ella podía oírnos. No supe qué responderle. Le dije que algunos estudios sugerían que sí, que a veces el cerebro registra más de lo que creemos. Me miró con una mezcla de esperanza y miedo. Y entonces me confesó que, cada mañana, al llegar, le pedía que despertara. Solo eso. Despierta, Marta. Despierta, por favor. No supe qué decir. Me limité a colocarle la sábana, ajustar el suero y salir del cuarto. Pero ese día comencé a ver a Rafael de otra manera, no como el novio de mi paciente, sino como un hombre roto que amaba con una intensidad tan desesperada, que me tocó el alma. Durante los primeros días, mi contacto con Rafael fue mínimo. Un asentimiento, un susurro de buenos días, o un todo bien con ella. Se pasaba horas junto a la cama de Marta, en silencio, o susurrando cosas que no entendía. Yo entraba, hacía lo que tenía que hacer y me iba rápido. No porque me molestara, sino porque sentía que la habitación era un lugar sagrado, un espacio que nos pertenecía solo a los dos. Como si invadiera una escena íntima, una historia que no era mía, pero el hospital tiene su propio ritmo. Y con el tiempo, las paredes silenciosas de la UCP, Unidad de Cuidados a Largo Plazo, empezaron a crear puentes entre nosotros. Un día, me ofreció un café. Dudé. Llevaba horas de guardia, cansada, y fue un pequeño gesto, pero inesperadamente humano. No sé si te gusta con azúcar, dijo, extendiéndole el vaso con manos temblorosas, con una cucharita. Gracias, respondí, tentando sonreír. Nos quedamos en silencio unos segundos. Él miró a Marta, y yo también. Y entonces, casi sin pensar, dijo, hoy le puse su perfume favorito. Gardenias. ¿Lo notas? Me acerqué a la cama. Sí, había un aroma sutil en el aire. Un olor suave y dulce que parecía fuera de lugar en ese ambiente frío y estéril. Sí, huele muy bien. Ella, debe recordarlo, en algún rincón de su memoria, él asintió con una media sonrisa melancólica. Eso espero. Era el que usaba la noche que nos comprometimos, y allí, por primera vez, Rafael me contó algo sobre ellos. Dijo que se habían conocido en una librería. Que se había acercado a ella porque estaba leyendo a Clarice Lispector, y que nunca había leído nada suyo, pero quería una excusa para hablar con ella. Se rieron. Empezaron a salir. 3 años después, estaban a punto de casarse. Habían alquilado una casita en Javea, cerca del mar, para su luna de miel. Incluso me enseñó una foto en su móvil, los dos sonriendo en un balcón, con el pelo alborotado por el viento y copas de vino en la mano, escuché, intentando disimular la opresión en el pecho. Porque todo aquello era hermoso. Y cruel. Esa tarde, al terminar mi turno, me encontré pensando en él. No como enfermera, ni como professional, sino como mujer. Y me asusté. Al día siguiente, fue él quien reanudó la conversación. Estaba sentado en el mismo lugar de siempre, pero con un libro en las manos, El amor en los tiempos del cólera, de García Márquez. ¿Crees eso? Preguntó levantando la vista del libro. ¿En qué? En el amor que espera toda una vida. Sonreí, sin saber qué responder. Era una pregunta demasiado importante para el comienzo de un turno. Creo
que hay amores que no mueren, aunque uno lo intente, respondí, Wases en pensar, entonces lo entiendes, dijo y volvió a mirar a Marta. A partir de entonces, empezamos a hablar más. Nada demasiado íntimo, al menos no al principio. Hablábamos de libros, películas, música. Me contó que era arquitecto, que trabajaba por cuenta propia y que lo había dejado todo desde el accidente para estar con Marta. También le conté detalles, como que tenía un gato llamado León o que me gustaba caminar al amanecer cuando no podía dormir. Fue extraño. No hubo coqueteo ni insinuaciones. Pero había una conexión. Una frecuencia silenciosa entre nosotros, una zona gris donde el dolor y la ternura se tocaban. Y eso me hizo recelar. Una tarde, durante un delicado cambio de pañal, le pedí que saliera de la habitación. Dudó, como siempre, pero respetó mi petición. Al salir, me dijo, sé que puede parecer que no tiene sentido, pero siento que si me voy, ella se pierde un poco más. Me quedé callado. Porque en el fondo, yo también lo sentía. Después de ese día, empezó a traerme café a todas horas. A veces, también un croissant. Por você no tivesse tiempo de desayunar. Era un gesto sencillo, pero cargado de algo que prefería no mencionar. Mi supervisora se dio cuenta. Comentó con naturalidad, el chico del 17 te mira con cariño, ¿verdad? Lo negué, por supuesto. Dije que solo era gratitud. Pero algo se movía dentro de mí. Algo que no debería estar ahí. Y por mucho que intentara racionalizarlo, mi corazón no me obedecía. Empecé a sentir una nueva incomodidad. Una mezcla de culpa y deseo. Me preguntaba a diario si estaba pasando la raya. Si mis conversaciones con Rafael estaban yendo demasiado lejos. Si mi interés era humano o algo más, pero no pude evitarlo. Me preocupaba por él. Quería saber si había comido, si dormía. Quería escuchar sus historias, sus silencios. Y al mismo tiempo, me odiaba por ello, porque ella todavía estaba allí, porque Marta, incluso en silencio, incluso inmóvil, seguía siendo su prometida, y yo, solo era la enfermera que la cuidaba. Oh, eso es lo que quería creer. Pasaron las semanas. Y como todo lo que sucede lentamente, apenas noté el cambio. Rafael ya no era solo el prometido de la paciente de la cama 17. Era Rafael. Con un nombre, una voz, una rutina. Sabía cuándo llegaba, normalmente a las 9:10. Y cuando se iba, siempre después de que los padres de Marta hicieran su visita vespertina. Ya no me limitaba a un seco buenos días, ni a comentarios médicos. Hablábamos de todo. Y de nada. Empezó con trivialidades, el clima, los turnos agotadores, el café malo de la máquina del segundo piso. Luego vinieron las confidencias sutiles. Me contó cosas de su vida antes del accidente. Como le encantaba cocinar para Marta los domingos, como ella se quejaba de los calcetines tirados por el suelo, como planeaban adoptar un perro. Un pastor alemán, concretamente. Se llamaba Ulises. Escuché en silencio. A veces sonreía. Otras veces solo asentía, sintiendo un peso creciente en el pecho. Porque cada hermoso detalle que compartía era como una estaca clavada en la realidad. Ella seguía siendo su mujer. Ella seguía ahí. Aún así, no pude alejarme, y no creo que él lo haga tampoco. Un día, el hospital tuvo un problema con la calefacción. Hacía frío y las ventanas estaban empañadas. Llevé una manta extra para Marta y Rafael se me acercó con un termo. Hoy llevo chocolate caliente, dijo con una sonrisa tímida. ¿Para ella o para mí? Para las dos. Ella adoraba el chocolate con canela, acepté. Fue un gesto inocente. Pero por primera vez, nuestros dedos se tocaron. Un segundo más de lo debido. Y fue como si mi cuerpo hubiera recibido una descarga. Me aparté rápidamente, sin decir nada, y él también. El silencio se hizo más denso en la habitación. Solo podía oír el sonido del monitor cardíaco. Constante, imperturbable. Ese día, salí del hospital con la cabeza dando vueltas. Caminé a casa aunque estaba exhausta, intentando ordenar mis sentimientos. Pero era demasiado tarde. Algo había cambiado. Al día siguiente, me asignaron a otro piso por una rotación de turnos. Sentí alivio. Pensé que con la distancia, todo se calmaría. Que solo era una confusión de sentimientos. Pero, él vino a mí, en el pasillo del tercer piso, justo antes del cambio de turno, escuché una voz detrás de mí. Clara, ¿estás bien? Era Rafael. Parecía tenso, preocupado. Le pregunté por Marta y me dijo que estaba igual, que los médicos no tenían noticias. Y luego, vacilante, dijo, te extrañé hoy. Eso me destrozó.
No respondí. Solo lo miré, como pidiéndole que no continuara. Pero él dio un paso más y dijo, no debería decírtelo, lo sé. Pero necesitaba verte, sentí una mezcla de mareo. Y rabia. Rabia conmigo misma. Rabia con él. Rabia con la situación. Rabia con todo. Simplemente dije que estaba ocupada y me subí al ascensor. No insistió. Pero su mirada no se apartó de mí el resto de la semana. Al volver a la planta de cuidados a largo plazo, intenté mantener la distancia. Atendí a Marta con profesionalidad, anoté todo, le cambié las vendas, le humedecí la piel, pero no lo miré. Rafael la respetaba. No forzó la conversación. Pero había algo en el aire. Algo suspendido, a punto de caer, hasta que ocurrió. Algo que rompió esa contención. Era una noche lluviosa. Turno de madrugada. Casi toda la familia se había ido temprano. Rafael, sin embargo, pidió permiso para quedarse hasta tarde. Dijo que no quería dejar sola a Marta, que la lluvia lo ponía nervioso. El supervisor lo permitió. Alrededor de las 3 de la mañana, fui a la habitación a tomar la medicina. Cuando entré, él estaba sentado junto a la cama, con los ojos cerrados, sosteniéndole la mano. Las lágrimas le corrían por la cara. Me acerqué a él en silencio. Pero él se dio cuenta. Lo siento, dijo, secándose rápidamente los ojos. No quería que vinieras a mí así, no tienes que disculparte. Es normal, llorar, me miró. Había algo roto y hermoso a la vez en esa mirada. ¿Sabes qué? ¿Es lo peor? Que ya no sé si espero que despierte, o que descanse. Me senté en la silla a mi lado. No debía haberlo hecho. Pero no podía irme, a veces, creo que ya se fue. Solo queda su cuerpo. Y yo, no sé cómo despedirme, nos quedamos en silencio. Un silencio profundo, íntimo y pausado. Volvió la cara hacia mí, gracias por estar aquí. De verdad, entonces, inesperadamente, puso su mano sobre la mía. No fue un gesto repentino. Fue suave, contenido, casi implorando contacto humano. Debería haber retirado la mano. Debería haberme levantado. Debería haber dicho que era inapropiado, pero no dijo nada, simplemente cerré los ojos y dejé que mi mano permaneciera allí. Por primera vez, sentí que estábamos los dos solos, en un barco a la deriva entre dos mundos, el de la vida y el de la culpa. No sé exactamente cuándo ocurrió. Quizás fue en ese silencio compartido a las 3 de la mañana. O en el ligero roce de manos, que duró solo unos segundos, pero me acompañó durante días. Lo cierto es que, de repente, ya no podía ver a Rafael simplemente como el prometido de mi paciente. Empecé a notar detalles que antes me habían pasado desapercibidos. La forma en que se peinaba hacia atrás cuando estaba nervioso. La forma en que se arremangaba hasta los codos con una precisión casi ritual. La forma en que le hablaba suavemente cuando estaba a su lado, como si aún intentara no despertarla, y lo más peligroso fue que comencé a esperarlo. Llegaba al trabajo buscando sus pasos en el pasillo. Cuando llegaba tarde, se me encogía el pecho y me ponía excusas. Cuando sonreía, mi día parecía menos pesado. Y cuando se iba, sentía un vacío difícil de explicar, sentía un conflicto constante. ¿Cómo podía permitirme sentirme así? ¿Por alguien que aún estaba apegado a una promesa, a un amor que no había terminado? Ella estaba allí. Marta. Acostada allí, inmóvil, pero presente. Y yo era su enfermera. Pero el corazón no obedece a la razón, luché. Intenté alejar esos pensamientos. Cambié de turno, evité conversaciones, me encerré en mí misma. Pero fue inútil. La presencia de Rafael se había infiltrado en mí. No era solo deseo. Era algo más profundo. Una ternura silenciosa. Una admiración creciente. Una conexión que no había pedido y que ya no sabía cómo evitar. Fue entonces cuando entendí, me estaba enamorando, y la verdad es que cuanto más luchaba contra ello, más lo extrañaba. Intentaba convencerme a diario de que era solo empatía, de que confundía la compasión con algo más grande. Al fin y al cabo, él sufría. Era normal crear vínculos. Formaba parte de la cercanía. Pero por mucho que lo repitiera como un mantra, había algo dentro de mí que gritaba algo más. Empecé a observarme constantemente. Controlaba el tono de voz al hablarle. Evitaba el contacto visual prolongado. Fingía estar ocupada cuando se acercaba. Y al llegar a casa, me odiaba. Me odiaba por pensar en él. Por imaginar cómo sería verlo sonreír de verdad. Por querer ser la mujer a su lado, mientras Marta aún respiraba. La culpa era constante. Me sentía sucia, indigna de mi profesión.
Pensaba en los votos que hice al elegir cuidar vidas. ¿Cómo podía amar a un hombre que aún pertenecía, aunque fuera en silencio, a otra? Y al mismo tiempo, había otro lado dentro de mí, más silencioso, más peligroso, que susurraba: ¿qué pasaría si el destino te diera una segunda oportunidad? Era una guerra entre lo correcto y lo inevitable. Entre lo que debía sentir y lo que mi corazón ya había decidido para mí. Empecé a tener insomnio. Mis compañeros decían que me veía pálida y distraída. Y yo solo sonreía, fingiendo estar bien. Pero por dentro, era como si viviera atrapada entre dos mundos, el de la ética y el de las emociones, y lo peor es que ya no sabía cuál me dolía más. Era la 1 de la mañana. Casi todas las habitaciones estaban en silencio, excepto la de Marta. La lluvia golpeaba suavemente la ventana, y dentro, el sonido del monitor cardíaco se mezclaba con el susurro de la voz de Rafael. Leía un libro en silencio, casi como un mantra. Cuando entré, se quedó callado, cerró el libro lentamente y me miró con los ojos enrojecidos, no por el sueño, sino por el dolor. No sé cuánto más puedo seguir así, dice, con voz falando. Dejé la medicación en el estrado sin responder. Volví a sentir ese nudo en el pecho. Se levantó, dio unos pasos hacia mí y, en voz aún más baja, preguntó: ¿puedo abrazarte? Dudé. Fue solo un segundo, pero dentro de mí, se sintió como una eternidad. Sabía que si decía que sí, algo dentro de mí cambiaría para siempre. Pero en ese momento, él no era un hombre que buscaba consuelo, era simplemente alguien que estaba destrozado. Asentí en silencio. El abrazo fue contenido al principio. Pero pronto sentí que su pecho temblaba. Estaba llorando. No como alguien que busca lástima, sino como alguien que ya no soportaba guardarse todo para sí. Y yo, le devolví el abrazo. Fue allí, entre los tubos, la fría luz del hospital y el olor a suero, que algo se rompió en nuestro interior. O tal vez, fue allí donde algo empezó. Después de ese abrazo matutino, intenté actuar como si nada hubiera pasado. Volví a mi rutina, cumplí mis turnos con la misma eficiencia y mantuve una actitud profesional frente a pacientes y colegas. Pero por dentro, algo ya no era igual, y al poco tiempo, me di cuenta de que no era la única que lo notaba. En el hospital, los pasillos pueden estar silenciosos, pero las miradas lo dicen todo. Y las palabras, incluso susurradas, corren más rápido que los pasos apresurados de las enfermeras de guardia. La primera en comentar fue Ana Beltrán, auxiliar de enfermería del turno de tarde. Siempre fue amable, pero un poco demasiado observadora para mi gusto. Un día, mientras tomábamos café en la cafetería, me miró de reojo y dijo, con naturalidad: ese chico, el novio de la cama 17, siempre te espera a ti, ¿verdad? Tragué saliva con fuerza. Sonreí como si fuera lo más absurdo del mundo. Es una coincidencia. Estoy en su turno casi todos los días. Arqueó una ceja y no dijo nada. Pero sabía que la duda estaba sembrada allí. Entonces vinieron las miradas de algunas enfermeras. Pequeños comentarios disfrazados de bromas. ¿Y hoy te traigo café, arquitecto? Parece que tienes un admirador silencioso. Respondí con una risa forzada, intentando disimular que, por dentro, cada palabra me dolía como agujas. Porque no era broma. Y porque, más que nadie, sabía que esto era peligroso, pero la gota que colmó el vaso la puso la supervisora de sala, Inés Romero. Una mujer estricta, con una ética inquebrantable y más de 30 años de experiencia hospitalaria. Me llamó a su oficina al final de un turno. Su tono era tranquilo pero firme. Clara, necesito que hablemos con franqueza. He notado cierta cercanía con el familiar de la paciente Marta Ruiz. Quiero pensar que no hay nada fuera de lugar, pero tú entiendes los límites de nuestra profesión, ¿verdad? Sentí que me ardía la cara. Lo negué, diciendo que mi actitud siempre había sido profesional, que Rafael simplemente era alguien muy presente y que solo intentaba apoyarlo de la mejor manera posible. Ella me miró fijamente. No te estoy acusando de nada. Solo te pido que recuerdes quién eres, y lo que representas en ese uniforme. Salí de la habitación como si llevara un plomo sobre mis hombros. Esa noche no pude dormir. Me miré al espejo durante largos minutos. Y, por primera vez, me pregunté si estaba cruzando una línea de la que nunca sabría cómo regresar. Al día siguiente, intenté ser fría con Rafael. Fui rápida, objetiva. Evité el contacto. Él se dio cuenta. Sus ojos buscaron los míos como antes, pero ahora aparté la mirada. Intentó conversar, traerme café, sonreír, pero lo rechacé todo. Hasta que él, con evidente tristeza, dijo: hice
Algo mal, no respondí, simplemente me di la vuelta y salí de la habitación, porque sabía que si me quedaba ahí un segundo más, no tendría fuerzas para seguir fingiendo. Lo que pasó ese día lo cambió todo. Era una tarde bochornosa de lunes. La sala estaba más concurrida de lo habitual, habían transferido pacientes, llegaban nuevos casos y el ambiente general era tenso. Estaba agotada, emocionalmente agotada, y aún intentaba mantener las distancias con Rafael, a pesar de que todo. Mi ser me suplicaba lo contrario, había evitado el contacto directo con él durante 2 días. Simplemente cumplí con mis tareas técnicas, revisar las ondas, revisar las constantes vitales de Marta, redactar informes y salir de la habitación. Lo antes posible. Rafael se dio cuenta. Intentó mirarme, pero no me moví. La atmósfera entre nosotros se había vuelto densa, incómoda. Un vacío donde antes había un silencio cargado de significado, y luego. Marta empeoró, fue repentino. Estaba cambiando el vendaje en la cama junto a ella cuando oí que sonaba su monitor cardíaco. Corrí. Su presión arterial había bajado. Drásticamente, su ritmo cardíaco era irregular y su piel empezaba a ponerse demasiado pálida y demasiado fría. Pedí ayuda de inmediato. Rafael, que estaba en la habitación, se levantó presa del pánico. ¿Qué pasa? Clara, dime algo, pero mis ojos ya estaban puestos en el protocolo de emergencia. En cuestión de segundos, la sala se llenó de profesionales. Médicos, técnicos, enfermeras. Administramos oxígeno, ajustamos el tubo, intentamos estabilizar las señales, corregir los niveles. Fueron minutos que parecieron horas. Podía oír a Rafael gritando su nombre, pero intenté ignorarlo. Al final, logramos estabilizarla, por ahora. Pero los médicos fueron claros, Marta había tenido una respuesta neurológica negativa. Había signos de deterioro. No era solo una crisis. Era su cuerpo empezando a rendirse. Cuando la sala volvió al silencio, Rafael se desplomó en su silla. Con la cara entre las manos. Quise acercarme a él, decirle algo. Lo que fuera. Pero no pude. Solo pude mirarlo, hecho pedazos. Horas después, fui a la sala de descanso. Estaba vacía. Me senté y empecé a llorar en silencio. Era más que agotamiento. Era culpa. Demasiada carga emocional y griega, sin saber cómo. Rafael apareció allí. De pie en la puerta. Tenía los ojos rojos y las manos en los bolsillos. No aguanto más, Clara. Siento que la estoy perdiendo, y no sé qué hacer. Me levanté de repente. Mi voz se apagó antes de que pudiera pensar. Yo tampoco sé qué hacer. No debería sentir esto. Por ti, nos miramos fijamente durante largos segundos. No había ira ni sorpresa. Solo dolor. Un dolor compartido. Intenso. Silencioso. Fue entonces cuando lo comprendí. Había cruzado la línea. Ya no era solo una conexión. Era amor. Amor en el peor momento posible, y ya no hubo vuelta atrás. Después de aquella tarde ya no pude mirarlo más, cambié de turno con otra enfermera, pedí que me reasignaran temporalmente a otra sala, y cuando me lo pidieron, simplemente dije que necesitaba un respiro. La verdad es que tenía el corazón hecho pedazos. Sentía que había traicionado a Marta, a mi profesión y a mí misma. Rafael intentó buscarme. Me envió una nota por recepción, solo quiero entender. Por favor, pero no respondí. Pensé que el silencio era el castigo que merecíamos. Que distanciarnos borraría lo sucedido, pero no desapareció, al contrario. Su ausencia dolía aún más que la culpa, y por primera vez, comencé a preguntarme si, incluso con todo el dolor, todavía me elegiría. Una tarde, mientras intentaba evitar los pasillos del hospital, Rafael apareció frente a mí. Su mirada era firme y su voz serena, pero llena de emoción. Clara, no puedo seguir así. Necesito saber qué sientes. No solo por Marta, sino por mí. Mi corazón se aceleró, el miedo y la esperanza se mezclaron. Intenté apartar la mirada, pero él me sujetó la mano con firmeza. No tenemos que decidir ahora. Solo quiero honestidad. Sentí que el peso de todo lo que había estado reprimiendo explotaba en ese momento. Entrelazada en el silencio, me di cuenta de que ya no era solo una conexión profesional. Era algo más profundo, imposible de negar. Después de esa confrontación en el pasillo, todo se volvió más difícil para mí. Sentí que mi corazón se partía en dos, una parte, atada a la responsabilidad que tenía como enfermera, y la otra, más silenciosa y rebelde, se rendía a lo que empezaba a gestarse entre Rafael y yo. La rutina del hospital continuaba sin descanso, pero mi mente divagaba hacia pensamientos que había intentado evitar.
Cada vez que cuidaba de Marta, sentía el peso del juramento que hice al elegir esta profesión: cuidar, proteger y respetar la vida por encima de todo. Ella estaba allí, inmóvil, dependiente, esperando. No podía fallarle. No podía traicionar su confianza, la confianza de toda esa familia, pero Rafael era diferente. No era solo el prometido de la paciente. Era un hombre que me mostró vulnerabilidad, que compartió conmigo sueños rotos, un dolor profundo y una esperanza que vi brillar. Incluso en la oscuridad de la habitación silenciosa, me encontraba en constantes luchas internas. ¿Cómo podía mantener mi ética profesional si mi corazón insistía en enamorarse? ¿Cómo podía asegurar la neutralidad cuando las emociones invadían cada mirada, cada roce? Sabía que debía mantener la distancia, pero la cercanía era inevitable. Lo veía todos los días, sentía su presencia incluso cuando no estaba. Y la culpa crecía con cada paso que daba en esa delgada línea entre lo correcto y lo imposible. Durante esas noches de insomnio, me preguntaba si el amor podía ser redención o condena. Sí, al amar a Rafael, estaba cometiendo un error que jamás podría enmendar. Si ser feliz con él significaría, de alguna manera, traicionar a Marta y todo por lo que había luchado hasta entonces, y él también sufría. Lo veía en sus ojos. Cansados, en las palabras no pronunciadas, en el silencio que a veces llenaba los espacios entre nosotros. Sabía que para él el dilema era igual de cruel, entre el recuerdo de un amor roto y la posibilidad de un nuevo comienzo. En los pocos momentos en que logramos escapar de la fría e impersonal rutina del hospital, hablamos de esto. Del miedo. Del deseo, de la incertidumbre de lo que nos depararía el futuro. No sabía qué nos esperaba. Pero sabía que, en ese torbellino de sentimientos, intentábamos encontrar un camino, aunque ese camino estuviera lleno de sombras y dudas. Aquella tarde empezó como cualquier otra, pero acabó con un punto de inflexión que jamás podría haber imaginado. Estaba en la enfermería, organizando los historiales médicos, cuando Inés, la supervisora, me llamó discretamente. Su mirada era seria, distinta a la habitual. Me pidió que la acompañara a la sala de conferencias, y sentí que el corazón se me aceleraba. Algo estaba a punto de suceder. Nos sentamos y ella abrió una carpeta con documentos que no había visto antes. Respirando hondo, empezó a hablar. Clara, hay algo que necesitas saber sobre Marta. Mi cuerpo se congeló. No esperaba esto. Explicó que, meses antes del accidente, Marta había recibido un diagnóstico grave, pero que sus padres y Rafael habían decidido mantenerlo en secreto para protegerla. Se trataba de un tumor cerebral agresivo en fase avanzada. El accidente que la dejó en estado vegetativo, de hecho, había empeorado una condición ya crítica. La noticia me golpeó como un puñetazo en el estómago. Todo tenía un doloroso sentido: la desesperanza de los médicos, la intensidad con la que Rafael la cuidaba, ese aura de despedida que flotaba en el aire. Inés me pidió total discreción. La familia quería proteger a Marta de la verdad y no querían que el personal del hospital se involucrara emocionalmente más de lo necesario. Salí de allí atónita. Sabía que esta información lo cambiaría todo. No solo la forma en que veía a Marta, sino también la forma en que veía a Rafael y los sentimientos que crecían entre nosotros. Empecé a ver a Rafael con nuevos ojos. Comprendí la silenciosa urgencia tras cada gesto, cada caricia, cada palabra susurrada. Era más que amor, era una carrera contrarreloj, un deseo desesperado de aprovechar cada instante antes de que todo terminara, y yo, me sentí dividida. Entre el deseo de estar a su lado y el miedo a traicionar una promesa que ya estaba marcada por el dolor y la pérdida. Ese secreto, guardado por tantos, se convirtió en un gran peso en mi corazón. Ahora, más que nunca, sabía que las decisiones que tomáramos no se desharían. Tras descubrir el secreto de Marta, sentí que el suelo se me escapaba. El peso que ya cargaba se multiplicó y me dificultaba cada paso. La responsabilidad me invadía de forma abrumadora. La verdad era clara: Marta no tenía mucho tiempo. Y Rafael, que ya amaba con una intensidad desesperada, ahora luchaba contrarreloj. Yo estaba allí, en medio de esta tormenta, dividida entre lo correcto y lo que mi corazón deseaba. Empecé a darme cuenta de que mis sentimientos por Rafael no eran un capricho pasajero, sino una verdad que crecía incluso ante el dolor. Quería estar a su lado, no solo como enfermera, sino como alguien con quien compartir sus miedos, sus esperanzas y su amor. Pero ¿cómo podía dejarme llevar por ese sentimiento, sabiendo que significaba traicionar a Marta, aunque fuera enchantment? ¿Cómo podía abrazar esa pasión sin destruir los frágiles restos que aún quedaban de esa familia? La lucha interna era constante y brutal.
Pasaba horas despierto, imaginando caminos inexistentes, intentando encontrar respuestas a preguntas sin solución, hasta que un día, en medio de todo ese caos, Rafael me encontró llorando en el pasillo. No dijo nada. Simplemente me abrazó. Y en ese abrazo, sentí que, a pesar del caos, no estaba sola. La decisión que tuve que tomar fue imposible. Elegir entre el amor que comenzaba a florecer y la responsabilidad que me ataba a mi ética, al respeto por Marta y al dolor de esa familia. Sabía que, pasara lo que pasara, habría pérdidas. Que mi corazón y mi conciencia llevarían cicatrices para siempre, pero una cosa era segura, ya no podía vivir en la indecisión. Había llegado el momento de decidir. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Marta, a pesar de toda su lucha, empezó a mostrar pequeñas reacciones, un leve movimiento de los dedos, un parpadeo casi imperceptible. Era como si su cuerpo le dijera que, incluso en la oscuridad, aún existía la esperanza. Rafael estuvo a su lado en todo momento, tomándole la mano, susurrándole palabras de amor y fe. Y yo, a pesar de la confusión que sentía, me sentí parte de ese momento sagrado. El dolor y la ternura se mezclaban en cada mirada, en cada gesto, pero la cruel verdad seguía ahí, rondando silenciosamente. Sabíamos que el camino era incierto. Que el tiempo podría ser corto. En medio de esta tormenta, Rafael y yo finalmente cedimos a lo que sentíamos. No como una traición, sino como un refugio para dos corazones cansados que buscaban amor y apoyo. No fue fácil. A menudo nos cuestionábamos, llorábamos y dudábamos del futuro. Pero aprendimos a valorar cada momento juntos, sabiendo que el amor verdadero no es perfecto, pero es real. Cuando Marta finalmente se fue, fue como si el mundo se hubiera detenido. La pérdida fue inmensa, un vacío imposible de llenar. Pero Rafael y yo estábamos allí, juntos, para afrontar esa despedida. Nos apoyamos, lloramos, nos reconstruimos. Y poco a poco, encontramos la fuerza para empezar de nuevo. Hoy, miro hacia atrás y veo una historia de amor nacida del dolor, la lucha y la esperanza. Una historia que me enseñó sobre los límites, el coraje y la complejidad de los sentimientos humanos, y, sobre todo, que el amor, incluso en sus formas más difíciles, merece siempre ser vivido con verdad.